Bien, ya tenemos todo listo como para ir empezando, para dar inicio a este webinar, donde siempre en genera el primer martes de cada mes nos convoca un espacio de capacitación, un espacio de aprendizaje y un espacio también de compartir experiencias, porque lo bueno de estos encuentros es que tenemos la oportunidad de trabajar en pequeños grupos y compartir lo que venimos aprendiendo, los desafíos, las consignas que cada orador nos imparte en este webinar. Y hoy nos acompaña un amigo, nuestro mentor, nuestro hermano en Cristo, Ricardo Herrera. ¿Sí? Él va a estar hablando de un tema súper importante que es la cultura de nuestro trabajo, ¿sí? La cultura de nuestro negocio. ¿Cómo podemos eh, hacer de que nuestro trabajo tenga el aroma de Cristo? Y es un tema muy relacionado con lo que vimos en nuestra última sesión del curso Sinapis, donde Mauricio Zamudio nos ha estado enseñando periódicamente estos segundos y cuartos martes de cada mes, donde casualmente en el último encuentro hablamos de la cultura del negocio y es una oportunidad también para seguir capacitándote. Si te interesa, además de participar en los webinars, unirte al segundo y al cuarto martes de cada mes en el curso Sinapis, seguimos profundizando y avanzando estas temáticas que nos van a ayudar a construir nuestra empresa misional. Así que, Ricardo Herrera, te queremos dar la bienvenida ahora formalmente. Ricardo, gracias por tu predisposición, por tu generosidad de querer compartir esta enseñanza. Y bueno, te escuchamos, somos todo oídos. Gracias, Guille, gracias amigos por acompañarnos y pues para mí un gusto, un honor también poder compartir algo de mi experiencia, tanto profesional en el campo de la industria, sobre todo en la manufactura que me desempeñé más de 30 años, y también en el ámbito directivo, que también estuve cerca de 15 años. Por lo tanto, pues, como bien dice Guille, continuando con estos temas que hemos venido manejando en los últimos dos webinars, el que compartió Mauricio, los negocios como misión, y Meme, el último también, cómo reflejar tu propósito de la vida en la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo llevar a cabo o cómo desarrollar o renovar una cultura empresarial y cómo impregnar el aroma de Cristo en nuestro entorno laboral. Cuando hablamos de cultura, en una cultura empresarial, eh, empezar comentando que toda empresa tiene una cultura. Es decir, ya sea que estemos o no conscientes de ello, ya sea que hayamos trabajado o no en definirla, toda empresa tiene una cultura. Y algunos pueden decir, oye, pero ¿cómo una cultura? Si nosotros nunca hemos definido, nunca hemos trabajado, no nos hemos dado la tarea de tener de definir una cultura. Bueno, la verdad es que la manera en que trabajamos, la manera en que gestionamos nuestro negocio, la manera en que tomamos decisiones, operamos, nos comunicamos, todo esto es la cultura misma, ¿no? O sea, cómo la dinámica en nuestra empresa es que voluntaria o involuntariamente existe una cultura o se crea una cultura, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, tomando en cuenta que toda empresa que está en operación tiene una cultura y hoy nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo yo renovar mi cultura o cómo puedo yo alinear mi cultura a, a, a algo que esté encaminado a negocios misionales, como es el propósito y el impulso que genera, quiere dar a todos los amigos emprendedores, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo cambiar la cultura, ¿no? O sea, ¿qué tanto debo cambiar? ¿La debo de renovar? ¿La tengo que cambiar toda? Este, ¿Qué queremos, no? Y pensamos que una cultura de una empresa misional tiene que ver con, bueno, pues basada en principios bíblicos quizá, o que sea cristocéntrica, no sé, ¿no? Que tenga un impacto en mis colaboradores.
pero en realidad, para pensar en una cultura empresarial, tenemos que irnos a pensar en cuando hablamos del reino de Dios, ¿sí? Cuando decimos reino de Dios, ¿qué viene a nuestra mente, no? ¿En qué pensamos cuando hablamos del reino de Dios? Bueno, si hablamos de un reino, si hay un reino, pensamos que hay un rey, ¿no? Y bueno, sí que lo hay, ¿no? Sabemos que es Jesús el reino. Y estamos hablando de el reino de Dios, un reino, no son varios reinos de Dios, es uno y este reino tiene una cultura. Hay una cultura en el reino de Dios. Eh, y podemos preguntarnos, bueno, sí, pero en un país, por ejemplo, en un país tenemos muchas culturas, ¿no? La cultura del norte, la cultura de la costa, la cultura del sur, son diferentes, ¿no? Yo creo que de país a país tenemos, o bien en el mundo hay diferentes culturas, ¿no? La cultura occidental es muy diferente a la cultura oriental, o aún la cultura entre los países latinoamericanos es diferente, ¿no? Entonces, este, tomando en cuenta eso y hablando de que en el reino de Dios hay un solo reino y una sola cultura, pero esa misma cultura del reino de Dios es aplicable en todo campo, es decir, en el entorno empresarial, en el entorno social, en el entorno personal, familiar y espiritual, ¿sí? Es por ello que en genera, cada vez que tenemos oportunidad, hacemos énfasis en que no se puede separar lo secular de lo sagrado. ¿A, a qué me refiero? O sea, no hay una cultura del reino para cuando estoy en el trabajo. O sea, una cultura que aplico yo cuando estoy trabajando, cuando tengo mi empresa, cuando estoy colaborando con otros. Y, y no hay otra cultura para el plan familiar o para el plan eh, personal o cuando estoy compartiendo la palabra inclusive, ¿no? Hay una sola cultura y pensando un poquito, un ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Job. Vemos a Job desde un principio, al inicio del libro, vemos que a Job se le describe como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Así se le define, ¿no? Es decir, tanto en su vida personal como en su actividad laboral, Job era así. Y vaya que Job tenía una vida laboral bastante intensa, porque con la cantidad de animales que tenía, de diferentes ganados, ya podemos imaginar, ¿no? La cantidad de jornaleros que tenía, de capataces o de animales dando a luz o vendiendo uno, sacándole leche a otro. O sea, era toda una industria. Entonces, en Job se le describe así, como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún en el capítulo 31 de Job se describe él a sí mismo y habla cómo es él en temas morales, en temas de justicia, en temas de negocios, en temas de relaciones con otros, con los pobres, con las viudas, con los necesitados. Entonces, este es un ejemplo de cómo un hombre que tenía una actividad empresarial muy grande se le definía con esa simplicidad, ¿no? Temeroso de Dios y apartado del mal. Y por lo tanto, como empresarios, si queremos incrustar la cultura del reino, ¿cómo hacerlo? No es algo que se adquiere y se implementa, como ir y comprar o pedir un paquete por Amazon, decir, bueno, cómo implementar una cultura y tampoco es como contratar a una empresa que sean un equipo de expertos en cultura organizacional, que ellos se encargan de consultar con el top management cómo es lo que quieres cambiar, lo redactamos, lo damos a conocer y capacitamos a toda la organización. En nuestro caso,
es diferente. No se trata de definir solamente, voy a definir la cultura que quiero para mi empresa. Más bien, debemos de conocer cuál es esa cultura del reino a la que pertenecemos como creyentes, cómo funciona, meternos en ella, dejar que nos impacte y vivir el día a día de manera obediente a la palabra de Dios y a lo que enseña en este sentido. Y una vez que nosotros estamos siendo transformados, entonces sí tener un plan de cómo yo voy a influir y permear en la organización a la que pertenezco o en mi organización como dueño, como empresario, yo cómo puedo permear esta cultura del reino que conozco y que vivo, cómo la puedo yo llevar a los demás y sobre todo pensando en no creyentes, ¿no? Cuando yo quiero llevar el aroma de Cristo en mi empresa, bueno, típicamente las empresas o donde elaboramos podrá haber no creyentes, por lo tanto, ¿cómo hacer una cultura del reino entre no creyentes? El, el, el ejecutor es uno mismo, ¿no? El empresario, el dueño o el director de la empresa, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos comenzar a hacer esto? Y pensemos, cuando hablamos de negocios, no olvidemos que se dice que la razón de ser de una empresa es generar utilidades. Eso es lo que siempre escuchamos y no hay nada malo en ello. En realidad todos queremos ver calidad en la producción de productos y servicios, queremos ver productividad en los procesos, queremos ver incremento en ventas, optimización de recursos, o sea, queremos ver una empresa que vaya hacia arriba, que sea eficiente, ¿no? Y todo empresario que busca esto está asociado de una u otra manera con el tema financiero. Todo esto nos lleva a temas financieros, definitivamente, ¿no? Una empresa que queremos que venda más, que sea más eficiente, más productiva, se ve reflejada en el tema financiero, es decir, en el dinero, ¿no? De una manera. Entonces, eh, algo que me llamó la atención leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 3. En Lucas capítulo 3 encontramos a Juan el Bautista. Y sabemos que varios evangelios inician con Juan el Bautista haciendo qué? Bautizando, ¿no? Fue su chamba, era ese equipo de avanzada que llegó antes del Señor. Y en Lucas encontramos a Juan hablando con la multitud que se juntaba para oírlo y que había llegado para ser bautizado. Y ahí en Lucas se describen tres grupos distintos de personas que le preguntan a Juan, ¿qué deben hacer para dar frutos de arrepentimiento? Y Juan da tres respuestas a las personas, a los que lo consultan, ¿no? Ya sea a las personas, a los recaudadores de impuestos y a los soldados mismos, ¿no? Él dice, todos deben compartir lo que tienen con los que no tienen. Esa es una respuesta que él da a la gente a la primera, ¿no? Y se refiere a comparte, si tienes una capa, dala, si tienes comida, da. A los recaudadores de impuestos, él les dice que no deben exigir más dinero del que es justo al momento de recaudar. A los soldados deben estar contentos con su sueldo, sin extorsionar para obtener más dinero. Entonces, aquí lo interesante es que las respuestas que da Juan tienen que ver con la parte económica, con dinero, con posesiones. Lo curioso es que nadie le pregunta de eso a Juan el Bautista. Le habían preguntado qué debían hacer para manifestar el fruto de la transformación espiritual. La gente llegaba de alguna manera con un sentido de arrepentimiento y buscando esa transformación espiritual, ¿sí?
Y es justamente esa transformación espiritual la que queremos que nuestra empresa, nuestro entorno, eh, tenga ese impacto, ¿no? Es justamente de lo que este tema nos lleva o nos ocupa, ¿no? Entonces, ¿por qué Juan contestó a las personas que querían saber cómo tener un fruto de transformación espiritual con ese tipo de respuesta, ¿no? Porque de alguna manera, como dijimos anteriormente, hay una conexión fundamental entre nuestra vida y nuestra forma de pensar acerca del dinero. Y nosotros tratamos de divorciar nuestra fe con nuestra economía, pero Dios no las ve así, Dios las ve como algo inseparable. Y también un ejemplo, siguiendo ahí con el Evangelio de Juan, con el Evangelio de Lucas, perdón, en Lucas 19, cuando Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo en su casa, bueno, cuando tuvo un encuentro, que de hecho Jesús se autoinvitó con el buen Zaqueo, este, y después de que estuvieron ahí una comida, y bueno, recordemos quién era Zaqueo, ¿no? Zaqueo no era un simple recaudador de impuestos. Zaqueo era un jefe de recaudadores de impuestos. Y también la palabra dice que era muy rico. Entonces, pues su oficio le daba a ganar muy bien, ¿no? Y teniéndose ese encuentro cuando Jesús estuvo en casa de Zaqueo, al final Zaqueo le dice a Jesús, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, o sea, pensemos en esa respuesta, ¿no? ¿Es fácil decir eso? Es decir, una persona muy rica que diga que la mitad de sus bienes la va a dar a los pobres, no es fácil, ¿no? Podemos pensar, a lo mejor es más fácil para un pobre que tiene poquito dar la mitad, para un rico que tiene mucho, pues a lo mejor también tendría que ser fácil, pero sabemos que no lo es, ¿no? Y Jesús le dijo a Zaqueo después de eso que él dijo, ¿no? Hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿sí? ¿Por qué dijo eso Jesús? Por la respuesta de Zaqueo y su nuevo enfoque que él tenía respecto al dinero, demostraban que su corazón había sido transformado. Zaqueo había sido transformado de alguna manera con ese encuentro que tuvo con Jesús, de tal manera que haya ofrecido eso, ¿no? Dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y justamente eso, cuando el dinero y las posesiones juegan un papel distinto a los propósitos de Dios en el empresario creyente, no se va a poder lograr mucho. No vamos a poder llevar a cabo un cambio en la empresa si primero no hay un cambio en uno mismo, en uno como empresario, en uno como jefe, en uno como dueño de la empresa. El cambio debe de venir en uno mismo, ¿sí? Ah, un pasaje que me gusta y que le veo mucha aplicación precisamente en ese tema, lo encontramos en Juan 15, cuando dice, Juan 15, 16 dice, Jesús dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Y ahí me gusta porque, fíjense lo que dice, vosotros no me escogisteis a mí, yo escogí a vosotros y los designé. Y yo ahí abriría un paréntesis, los designé como qué, como empresarios o como personas de influencia. Pueden no ser empresarios, pero sí pueden ser personas de influencia. Yo los escogí a ustedes y lo designé como en ese rol que hoy tienes de empresario y por lo tanto tienes un círculo de influencia, ya sea en tus colaboradores o un círculo de influencia en tus clientes a los cuales les vendes, con los cuales haces negocio, o con tu entorno, ¿no? En el giro en el que estás.
Entonces, aquí es que fuimos escogidos y estamos en este rol de empresario, estamos en este rol de personas con influencia para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Dice, ah, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. O sea, no solamente nos pide que fuimos elegidos para llevar fruto, sino que para que todo lo que pidamos al Señor, en ese sentido, Él nos lo conceda. Entonces, si ya somos personas que tenemos un cierto nivel de influencia por el rol que jugamos, o somos dueños de una empresa y tenemos colaboradores con nosotros, a los cuales podemos influir, en los cuales queremos implementar una cultura del reino y tenemos dificultad de cómo hacerlo, bueno, vemos cómo eh, esta parte de, de el llamado que Dios nos ha dado y la influencia que tenemos es importante. Y ahorita viene a mi mente otro ejemplo que está en Primera de Crónicas. Eh, Primera de Crónicas, permítanme, 4, la buena historia del buen amigo Jabes o Jabes, dependiendo, mi Biblia tiene acento, entonces dice el 9, Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción te he dado a luz. Y en el 10 dice, Jabes rogó a Dios, al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y libra del mal, para que no padezca aflicción. Y termina diciendo, y Dios le concedió su petición. ¿Quién es Jabes? No sabemos quién era, no da más información esto, pero si lo llevamos si lo trasladamos al terreno de, del emprendedor, del empresario, y vemos que dice, Jabes le rogó a Dios, bendíceme y ensancha mi territorio. Puede referirse, bendíceme en el negocio, ensancha mi territorio, mis ventas, mi alcance, o puede ser que tenía algún otro tipo de influencia en lo social y dice, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción, es decir, alláname el camino para llevar a cabo un propósito. Ahora, Dios lo escuchó a Jabes y sus propósitos eran egocéntricos porque buscaba solamente su bien o no, dice, Dios le concedió su petición, es decir, Jabes lo que estaba pidiendo, lo que haya pedido, no era contrario a la voluntad de Dios. De otra manera, Dios no le hubiera concedido si estuviera pidiendo solamente para sí mismo. Como empresarios y como personas de influencia que queremos alcanzar personas al reino a través de nuestra actividad laboral, podemos pedir con libertad al Señor justamente esto que vimos en Juan 15, ¿sí? Que Él quiere que vayamos y demos mucho fruto, o como dice aquí en Crónicas, que Dios nos bendiga y que ensanche nuestro territorio, ¿no? Lo mismo el negocio, porque de esa manera podemos incorporar más personas al equipo. Lo mismo las ventas, porque podemos tener más impacto en lo social y eh, en lo industrial. Entonces, eso es eh, algo importante y yo quiero compartir una cosa básica en la vida fructífera. Hay muchas cosas en la vida fructífera de una persona, pero una que me parece importante enfocarnos, que observo, porque hoy en día observo cierto riesgo
no solo en los empresarios, pero en general en los creyentes hoy en día, y eso tiene que ver con la palabra de Dios. Es decir, no es ningún principio nuevo, pero sí tiene que ver con el enfoque de las leyes espirituales que Dios eh, enseña. Y, y muchas veces como empresarios decimos, bueno, ¿cómo puedo yo impregnar, cómo puedo yo transformar la cultura de mi empresa en una cultura del reino? ¿Sí? Y buscamos ideas y buscamos si la lleno de pasajes, si pongo algunos textos aquí a la entrada de mi empresa o en mi oficina y le doy un matiz de muy bíblico el asunto, pues da una apariencia, ¿no? Pero me llama la atención la instrucción que Dios le dio a Moisés que escribiera en la ley en Deuteronomio 17, 18 y 19. eh, Encontramos lo que Moisés escribió, lo que Dios le dijo a Moisés, y dice, cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley. Esta copia la tendrá siempre a su alcance, y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Entonces, eso es lo que la instrucción que Dios le da a Moisés que escriba. Todavía no había reyes, todavía no llegado a la tierra prometida, pero dijo, cuando ustedes tengan reyes, cuando el pueblo de Israel quiera ser como los otros pueblos que tengan reyes, este será el mandato para el rey. ¿Sí? Y aquí lo interesante es, bueno, está bien que, que tenga una copia de la ley y que la lea, pero dice, bueno, para gobernar necesito leer todos los días la ley de Dios, para la guerra, para la justicia social, para el cobro de impuestos, para tantos temas que tiene que tener un gobernante, ¿no? Tantos asuntos que tiene que resolver. Bueno, justamente esa fue la instrucción que Dios le dio. Nosotros como empresarios, eh, la transformación de la cultura empresarial comienza y termina con el empresario mismo. No hay atajos, no hay secretos. Si estamos viviendo una vida devocional similar a la que Dios pedía a los reyes, que tuvieran la ley siempre a su alcance y la leyeran todos los días de su vida, ¿qué es para nosotros, no? Tener la palabra de Dios y estar cercana a ella, leerla, ¿para qué? Uno, para así temer al Señor, ¿no? Tener respeto a Dios y para cumplir fielmente todo lo que en ella está escrito. Pero muchas veces decimos, yo como empresario, a lo mejor necesito leer, no sé, otros libros, ¿no? ¿Por qué no leer el arte de la guerra de Sun Tzu y tantos otros libros de moda que me dicen cómo tener estrategias y cómo pelear en el entorno empresarial, ¿no? Cómo ganarle a mi competencia. Y en ese mismo tenor de la instrucción que Dios le dio en la historia de los reyes de Judá, si nos trasladamos hasta Josías, uno de los últimos reyes que hubo previo a la deportación que tuvo el pueblo de Israel a Babilonia, encontramos en Segunda de Reyes 22, 11 al 13, cómo Josías, cuando estaban haciendo la reparación del templo, los que estaban haciendo la reparación encontraron el libro y se lo dieron al administrador y se lo llevó al rey. Y dice ese pasaje, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, ¿cuál libro de la ley? El que Dios le está dando en el Deuteronomio a Moisés que tienen que hacer una copia a los reyes, ¿no? Se rasgó las vestiduras y dio una orden a Gilquías, el sacerdote, y a otros más, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda
que la gran ira del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. O sea, por un lado, Dios les dice, cuando haya reyes, hagan esto, tengan una copia, ¿no? Vemos que al final de los reyes ya ni sabían del mandamiento mismo, mucho menos tenían una copia. Y también vemos, pues, la devastación moral que había en esos reyes, ¿no? Aún los de Judá que permitían, pues, ofrecer en los lugares altos y todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos la desviación tan grande por simplemente desviarse de tener eh, el libro de la ley, nosotros la Biblia a nuestro alcance. Somos empresarios, decimos, yo como empresario quiero estar actualizado en el giro en el que estoy, en el negocio, ser líder, entender la última tecnología. Y la Biblia, bueno, la Biblia está bien, ¿no? ¿No? Me sirve para estudios bíblicos, me sirve para compartir, pero para mi negocio, ¿le hallo sentido aplicarlo en mi negocio? Pues creo que lo hay y mucho, ¿no? La verdad es que si no estamos nosotros como empresarios viviendo una vida devocional, comprometidos y pasando tiempos a solas con Jesús que nos muestre y nos revele cosas en su palabra, no estamos avanzando mucho y difícilmente podremos contribuir o impactar o transformar o llevar una cultura del reino en nuestra empresa, ¿no? Podemos poner algunos eslogans, podremos ahí engañarnos, pero el agente transformador no es cómo implemento una cultura, sino el agente transformador es el mismo empresario, es uno mismo, es algo que no se puede delegar. El empresario no lo podrá hacer si él mismo no lo está viviendo. Tú no puedes impactar si tú mismo no estás viviendo eso, la cultura del reino de Dios en tu vida, y es como podemos entonces compartirla, ¿no? Si nosotros no tomamos el tiempo y la prioridad en nuestra vida para tener una relación personal de íntima amistad con Jesús, conociendo y platicando nuestros retos, nuestras necesidades, nuestras luchas, eh, difícilmente vamos a poder transformar esta empresa, ¿no? De secular a misional y que tenga un impacto. Es uno mismo, eres tú, soy yo el que tiene que ser transformado y esa transformación se ve reflejada. El aroma de Cristo está en uno mismo y es eh, lo, que, lo que nos lleva a tener un impacto y un testimonio. Como decía al principio, no podemos contratar un grupo de expertos en cultura organizacional y decirle, oye, pues implántame aquí una cultura, ¿no? Es el empresario mismo, el dueño mismo, el que tiene que ser tocado por la relación que tenga con el Señor, que el libro de la ley, la palabra, sea algo que usa con propósitos no solamente de estudiar la Biblia y de compartir, sino en mi vida empresarial, uso los principios, los obedezco y los pongo en práctica. Entonces, ese es, amigos, para mí lo importante es que observo que la palabra de Dios en el creyente en los negocios, en los creyentes en la industria, se ha descuidado en un sentido porque estamos tan llenos de otra información que parece ser que va directo al objetivo, ¿no? Pero por eso me llama la atención este pasaje de Deuteronomio, donde Dios le pide que el rey mantenga eso para gobernar
correctamente, para que seamos temerosos de Dios en nuestra toma de decisiones, en nuestro relacionamiento con los colaboradores, y vemos las consecuencias de Josías y todos los reyes que le precedieron, que ya no tenían esa práctica. Y vemos el caos en que se convirtieron los reinos y cómo gobernaban. Entonces, de ahí la importancia de que el empresario, la palabra de Dios, sea una herramienta y no el libro para mis estudios bíblicos, sino una herramienta para mi empresa, para la transformación que Dios quiere hacer a través de mí y la aplicación, por supuesto, de los principios que ahí tenemos. Entonces, ahí con eso quiero parar. Tengo un par de preguntas para los grupitos, Guille, que podamos hacer. Y no sé si ya lo Sí, 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 lo compartiste. acabamos de compartir en el chat. Muchísimas gracias, Ricardo, por la enseñanza, por todo lo que nos has compartido. Y efectivamente, Ricardo, si querés hablar sobre las preguntas, ya todos las tienen ahí en el chat. ¿Las pueden ver? ¿No tienen problema para verlas, amigos? En el chat. Pueden hacer grande. Si le dan un clic ahí en la foto. La pueden descargar, tener en sus computadoras. Si no, otra alternativa es podemos compartir pantalla ahora y permítanme un segundo. ¿Ahí las ven bien? Creo que sí. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Pues podemos ir a los grupos, Guille. Sí, sí, sí. Vamos a leerlas como para que no queden dudas. Sí. Como empresario, ¿qué lugar tiene perdón. Como empresario, ¿qué lugar tiene en mi estrategia de negocio pasar tiempo con Jesús para crecer en su conocimiento y atender su palabra para obedecerla y aplicarla en mi vida y en mi empresa? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué cambios creo que debo hacer en mi vida privada? Primero, para que sea un impacto en mis colaboradores y mi círculo de influencia. Y ya por separado, nos invita Ricardo a tomar tiempo y orar a Dios sobre las respuestas que dimos en estas dos preguntas. Así que tenemos trabajo para hacer, para compartir. Nos vamos a dividir ahora en grupos pequeños y vamos a tener un poco menos de 15 minutos como para poder trabajar en profundidad estas consignas que bien Ricardo nos envió. Así que ya les va a llegar la notificación para que se puedan sumar. Estamos nuevamente en la sala principal para hacer un cierre, poder compartir ideas y también habilitar un espacio para que Ricardo pueda compartir, digamos, su experiencia y hacerle preguntas a él en lo que querramos, ¿sí? Es un muy lindo espacio ahora para que podamos hacer un cierre entre todos. Los escuchamos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, como para ir cerrando el encuentro, va a ser de mucha edificación. Por ahí yo les dejé la última pregunta, que era la tercera, una reflexión personal, no para ahorita, sino realmente a solas con el Señor. Creo que hay un área siempre de oportunidad, un margen de mejora, y creo que vale la pena que, que consideremos delante de Dios las respuestas abiertas y sinceras que podamos tener con Dios en las primeras dos preguntas, y que lo que hayamos contestado lo platiquemos con Dios en privado, ¿no?
Don Ricardo, usted que me pide que hable yo que no sé resumir. Bueno, un gusto saludarlos a todos, comenzando por mi hermano William, el que fue que me invitó a esto. Estoy muy, muy contento y muy impresionado de que tengamos a esta hora, en este momento, una reunión internacional, Costa Rica, México, El Salvador, Guatemala y todo lo que estamos compartiendo ahorita entre empresarios, colaboradores y todo lo que estamos viendo, tenemos un montón de cosas en común, tenemos un montón de cosas en común y que en este momento nos reunamos y que podamos compartir el tiempo y todo, habrá habrá mil obstáculos para reunirse, hay mil obstáculos para orar, hay mil obstáculos para acomodar las cosas, pero las cosas van saliendo. Yo creo que no es casualidad de que estemos aquí reunidos con el apoyo de la tecnología, podernos conectar. En cuanto a lo que se vio del tema, hubo muchos comentarios y muchos aportes. Principalmente el resumo, uno que me gustó mucho del compañero, sacar el tiempo para orar en la empresa, sacar el tiempo para poner todo en manos de Dios y sacar el momento para que todo quede en línea. Y primero que todo, y ahí se comentó también ahí en el grupo, ese aroma, cuando uno percibe el aroma de algo, lo que ustedes comentaron al principio, ¿verdad? Que sea el aroma de Cristo, que sea un aroma positivo, que sea un aroma de paz. Yo creo que mucho nos falta en este momento, ¿verdad? Y tener aquí gente de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de México, es un privilegio. Y tenemos que aprovechar todo lo que tengamos en el trabajo, en la empresa, para poder hacer para poder hacer esa presencia y no olvidarnos de poner todo en manos de Él y dejarnos guiar por Él siempre. Muchas gracias Junior por tu comentario, tus palabras de ánimo. Si alguien más quiere compartir algo que le ha quedado resonando de este encuentro, una idea, algo para aplicar, una tarea para hacer. ¿Me escucha? Sí, sí, Ricardo. Sí, En en la sala no me quedó mucho espacio para hablar realmente y hubo algo que quería compartir. Y aprovecho y es en relación con la primera pregunta. Eh, y pienso que pues ese hábito de tener ese devocional con el Señor, arrancando la mañana, ojalá, pues para mí la lucha y la dificultad ha sido en mantener. Al establecer esa comunión con Él por la mañana, la dificultad para mí ha sido que en el transcurso del día, ante cualquier contradicción, cualquier ofensa, a cualquier agravio, es muy fácil romper ese vínculo y perder la comunión. Y como por naturaleza somos muy independientes y muy autosuficientes de Él, me pasó muchos años que duraba el resto del día desconectado después de algún evento, de algún evento contradictorio. Entonces, para mí en este momento uno de los hábitos que debo fortalecer es no solamente tener ese tiempo devocional con él por la mañana y, y llenarme, alimentar mi espíritu con sus palabras, sino mantenerme todo el día en esta unión espiritual, pase lo que pase. Y no desconectarme, sino más bien tratar de depender de él en todo, no solamente en las decisiones grandes, sino también en las cosas pequeñas, en las decisiones muy pequeñas, en lo cotidiano, eh, para decidir bien. Pienso que ese asunto de decidir bien está muy relacionado con la sabiduría. Quizás es una de las cosas que caracteriza a una persona sabia, ¿no? Que decide bien, decide lo correcto. Entonces, para mí es lo que estoy tratando de llevar a la práctica, permanecer unido a él todo el día, en las decisiones grandes, en decisiones pequeñas. Y en el momento que pierda esa comunión con él por alguna razón, porque me enojé, porque
perdí esa unión con el espíritu, pues tratar de restablecerla lo más pronto posible. Tan pronto detecte que estoy separado de él nuevamente, volver a conectarme. Es como el hábito que estoy tratando de mantener. Gracias, amigo, por compartir. Gracias. Pienso, vieron, no sé si sucede en sus países que en las empresas y en los negocios colocan en lugares estratégicos artefactos que se accionan solos y largan un perfume, ¿no es cierto? Y a veces los programan cada tanto y largan un spray con un aroma y perfuma todo el lugar, ¿no? Y eso muchas veces las empresas lo programan cada 2 horas, cada 3 horas. A medida que perciben de que ya el aroma se fue, tienen que volver a activarlo, ¿no es cierto? Pienso que nosotros necesitamos generar una disciplina de ese tiempo, ¿no? Quizá cuando percibimos que el aroma de Cristo no está en nuestro escritorio, quizá hacer un alto, encerrarnos en el baño o hacer una pequeña oración o ponernos a leer un pequeño texto de la palabra como para volver a conectarnos, como decía Ricardo, y empezar a nuevamente hacer las cosas en Él, con Él y para Él, ¿no? Me parece que quizá estratégicamente podemos empezar a desarrollar la disciplina de pasar tiempo con él, poniendo esas alarmas en nuestros celulares que nos recuerden de que él es el jefe. Sí. Ricardo, ¿puedo aportar algo ahí? Sí, Sí, en la rueda, el testimonio del compañerismo cristiano nos, me está funcionando mucho. Eh, Hoy ha pasado algo fuerte en el país, una situación de un vecino mató a otro, y entonces cómo actuaría usted, y eso impacta en el país. Es el tema, es más, en el chat de estudios bíblicos se ha comentado y todos opinaron. Siento que el tema del compañerismo cristiano, al estar recibiendo mensajes día a día, en la mañana, en la tarde, escribe Alvin, después escribe Junior, reunirse con Dexter, con Álvaro, el estar en una reunión tan linda ayer con Francisco Rivas, esa parte del compañerismo es activa, para mí es como la activación del aroma, para saber cómo, qué hacer. Por ejemplo, ahora venía de una provincia y era demasiada la lluvia. Y claro que sí, usted siente cuando alguien se le mete así en el carro, ¿verdad? Yo no, mejor. Estoy en un restaurante aquí, una soda, aquí me tomo el cafecito y le doy gracias a Dios porque, porque puedo meditar, no meterme en un problema. Ayuda mucho el compañerismo cristiano para activar, a mí me ayuda para estar activando el aroma de Cristo. Buenísimo. Gracias, William, por compartir eso. bien. Acá tenemos también en el chat Saúl que deja un comentario. ¿Sí? Gracias, Saúl, por dejarnos tu comentario. Dice, aunque lo mejor es ser ejemplo en la fe, en espacios laborales. Dice, en Estados Unidos se conoce que hay este servicio que se ofrece a empresas para evangelizar y estandarizar valores cristianos o la contratación de capellanías para realizar este trabajo, ¿no? Hace este comentario y nos pregunta qué nos parece. Así que gracias, gracias Saúl por dejarnos tu impresión aquí con respecto a este comentario. Bien, estamos ya excedidos unos minutos de la hora, pero era una linda oportunidad para que podamos expresar ideas, compartir dudas. Y nuevamente, Ricardo, queremos agradecerte por la enseñanza, por el tiempo, por la experiencia que nos has compartido y cómo nos has desafiado a poner primero lo primero, ¿no? Que es nuestra relación con Cristo, que es el origen de justamente la cultura empresarial, ¿no es cierto? Así que gracias por esta exhortación, por animarnos y vamos a estar continuando desarrollando estas temáticas. Recuerden que siempre el primer martes de cada mes tenemos un webinar.
un webinar donde desarrollamos todas temáticas vinculadas a empresas misionales y todos los segundos y cuartos martes de cada mes, en este mismo horario, estamos haciendo el curso Sinapis, que están todos invitados a participar, junto con el apoyo de Mauricio Zamudio, que nos guía en este proceso, haciendo este excelente material, muy recomendable, que complementa todo lo que estamos aprendiendo en estas capacitaciones. ¿Sí? Así que bueno, damos gracias a Dios por este encuentro y les mandamos un gran cariño, un gran abrazo a todos por participar.